Yo estoy seguro que en algún momento te has preguntado qué cosa es la reencarnación, cómo funciona la reencarnación, y siempre te trae un poco de confusión. Uno saca sus propias cuentas, pero resulta que los números al final no le dan. No te compliques más, porque si bien se han escrito ríos de tinta con este propósito, parece que la gente sigue sin entender. Así que por eso es que he hecho este programa, justamente titulado La Reencarnación. Dale, te espero para que lo puedas comprender en 20 minutos. Hola, bienvenido. Me imagino que habrás visto el título de este programa número 40 de Mi Ganzúa y sin dudarlo te lanzaste en picada y en menos de un segundo apareciste acá. ¿Y todo por qué? Bueno, porque este es un tema muy atractivo, irresistible, te diría yo, para quienes tienen muchas preguntas, para quienes tienen muchas más preguntas que respuestas en lo que hace a la cuestión existencial. Y por supuesto, también para los curiosos intelectuales, que son los que más abundan. Y ya mismo te cuento que detrás de esta puerta que acaba de abrir Mi Ganzúa se encuentra uno de los temas más polémicos en la vida de la criatura humana. Y repito, de la criatura humana, porque el ser humano no tiene ningún problema con el entendimiento de esto a lo que llamamos la reencarnación. La palabra reencarnación es uno de los pocos anzuelos que sirve para pescar tanto sardinas como tiburones. Todo el mundo pica inmediatamente cuando la carnada se llama reencarnación. Y esto lo único que demuestra es que la criatura humana, no el ser humano, sino la criatura humana, de alguna manera necesita escuchar que esta experiencia física que está teniendo aquí no es el final. Y que después de esto hay más. Y que eso, lo que llamamos vida, sigue andando con nosotros a cuestas, por supuesto. Claro está. Si tú estás entre los habituales de Mi Ganzúa, bueno, ya sabrás que yo estoy súper enfocado en lo que es el comportamiento de la criatura humana, porque bueno, considero que toda la problemática que existe aquí en este planeta, al menos durante los últimos 3.000 años, tiene un origen puramente humano. ¿Y sabes por qué? Bueno, según mi propia observación, todo se reduce a una sucesión de hábitos que, por supuesto, hemos creado nosotros mismos. Hábitos que desde hace siglos están muy, pero muy establecidos en lo que es nuestro comportamiento, que es lo que a mí me interesa, el comportamiento de la criatura humana. Y estos que voy a mencionar ahora son solo algunos de estos hábitos. Mira, tenemos una tendencia muy fuerte a huir de nosotros mismos. Cada vez más. Es como que nos da terror mirar hacia acá, hacia adentro. Y la prueba de esto que te digo son, entre otras cosas, los largos viajes que hacemos con el propósito de encontrarnos a nosotros mismos. Como si eso que andamos buscando por ahí, en tierras lejanas, no se encontrara aquí. Es como que nos sentimos tan perdidos que necesitamos que nos encuentre otro. Nos hemos alejado tanto de nuestra esencia que nos es imposible reconectarnos con ella por nuestros propios medios. Triste, ¿no? Además, otro hábito muy establecido en nuestro comportamiento es que mecánicamente le damos vuelta la cara a todo aquello que no queremos ver. O metemos la cabeza entre las piernas, para creer que de esa manera, bueno, las cosas no están pasando. No pasa nada. Como yo no lo veo, no pasa nada. Lo cual, como comprenderás, es un autolimitante de proporciones bastante importantes. Y esto es lo que nos lleva a refugiarnos en un rincón muy, pero muy pequeñito de la existencia. De hecho, un altísimo porcentaje de la humanidad vive en estas condiciones que te estoy contando hasta el final de sus días. Pero eso no es todo, ya que también tenemos otro hábito, posiblemente el peor de todos, porque este es como el aceite que mantiene lubricada esa gran máquina de mentiras, esa vieja máquina de mentiras y de terror. Me refiero al hábito de descansar en la comodidad de las creencias, lo cual nos ha convertido en expertos del no
hacer. Y como si esto fuese poco, bueno, para acabar de enajenarnos, andamos corriendo compulsivamente detrás de extraterrestres, de platos voladores, de agujeros negros y una multitud de dimensiones, y sabemos mucho más sobre los demás que sobre nosotros mismos. Porque de solo pensar en la autoobservación se nos ponen los pelos de punta. ¿Qué más nos hace falta para aceptar que tenemos puesta la atención en cualquier parte menos en nosotros mismos? Y yo sé que todo lo que te acabo de decir es un ataque directo al ego, a tu ego. Porque justamente es él, el ego, quien te mantiene con tu atención puesta todo el tiempo fuera de ti. Pero ahora, en este caso en particular, lo que estoy haciendo es atender una necesidad que tiene en común toda esa gente que se comunica conmigo a través de mi ganzúa, o a través de encuentros personales, o a través también de programas de radio, o del modo que sea. Porque si hay una pregunta que siempre me hacen todos ellos, más allá de su condición social, más allá de su condición económica, esa pregunta es: ¿usted cree en la reencarnación? O si no, ¿usted qué piensa de la reencarnación? Y si hasta ahora no había hablado sobre este tema aquí en mi ganzúa, no es porque estas cuestiones no me interesen, sino porque esto no se encuentra directamente relacionado con el comportamiento humano, pero también es verdad que hay un ángulo de este tema que de alguna manera toca, yo te diría que ciertas necesidades humanas. Así es que, como siempre te digo cuando vamos a entrar en tema, cada vez que te decidas a escuchar, trata de no contaminar la información que está llegando hasta ti con tus propias dudas, criticando y juzgando, y todo al mismo tiempo en que estás escuchando. No lo hagas. No lo hagas, porque con eso lo único que vas a conseguir es traer más confusión a tu vida. Así es que cuando te decidas a escuchar, bueno, solamente escucha. Escucha limpiamente, sin hacer consideraciones y sin opinar. Y ahora sí, ante esta pregunta que recibo con tanta frecuencia, ¿usted cree en la reencarnación? Bueno, te cuento que durante décadas, muchas décadas, se han utilizado ríos de tinta escribiendo sobre este tema. Así como te digo. Pero aún con todo eso, la gente continúa haciéndose la misma pregunta. ¿Existirá la reencarnación? Y si no comprendemos esta parte de nuestra existencia, bueno, es tan solo porque no estamos usando la herramienta correcta para ese propósito. O sea que funcionando únicamente desde nuestra humanidad, desde aquí, no podremos entrar en el terreno de la comprensión sobre este tema en particular. Y aquí con toda seguridad, tu ego ya te hizo pegar un salto hasta el techo y te hace decir, pero ¿cómo que yo no voy a estar capacitado para entender? Y para evitar eso, ahora te sugiero que le des unos cuantos minutitos de vacaciones a tu propio ego, que es quien te hace actuar de esa manera. Hazlo para que puedas escuchar limpiamente, como te decía, que dicho sea de paso, esa es la razón por la que cada vez nos cuesta más entender y nos cuesta cada vez más aprender. Es porque nuestras conversaciones internas son demasiado abundantes y permanentes y no nos permiten escuchar limpiamente. Así es que si te sintonizas en la frecuencia correcta, bueno, te aseguro que en unos pocos minutos habrás comprendido perfectamente cómo es que funciona este tema, cómo funciona la mecánica de la reencarnación. Porque afortunadamente nosotros contamos con mi ganzúa. Así es que voy a entrar en este tema, te diría que pisando firme y siendo muy terminante, contundente, porque déjame decirte que la reencarnación sí existe. Y después que te explique cómo es que funciona todo esto, no te va a quedar ninguna duda al respecto, o por lo menos tendrás una idea acabada de un diseño que no es nuestro, porque nosotros no nos creamos a nosotros mismos. Y asumo que, en esto estaremos de acuerdo, ¿verdad? No nos hemos creado a nosotros mismos. El primer error que todos cometemos es
tratar de comprender la reencarnación viéndola únicamente desde nuestro lado humano, dejando al ser por allá, fuera de acción. Gran error. Porque la reencarnación no es un fenómeno únicamente humano. Aquí están involucradas nuestras dos naturalezas, la física y la informática, el ser y el humano. ¿Qué es lo que decimos que somos? ¿O no? Decimos que somos seres humanos, ¿verdad? Lo que pasa es que cuando hablamos del ser, es más o menos como si estuviésemos hablando de ciencia ficción. Así lo procesamos dentro de nosotros. No le damos la importancia que tiene y por eso hay tantas cosas que no podemos comprender. Es porque nos encontramos funcionando solamente desde nuestra humanidad, desde acá. Y con esas herramientas tan limitadas, al menos para estos asuntos, es poco menos que imposible poder comprender cosas de este calibre. Y por eso es que el ego con tanta facilidad se hace cargo de la situación y nos hace creer que ya lo sabemos todo, cuando en realidad tenemos y seguimos teniendo muchas más preguntas que respuestas. Y por eso es que, bueno, entre otras tantas cosas, no logramos comprender cómo es que funciona la reencarnación, la cual no hay que verla como si se tratara de un fenómeno contenido en sí mismo. Trata de escuchar claramente. Hay que verla como lo que verdaderamente es. La reencarnación es parte de un gran diseño, el cual involucra una buena cantidad de elementos, ¿sabes? Así es que para empezar vamos a no darle tanto protagonismo a la reencarnación en sí misma, al menos no lo hagamos aquí en nuestra mente. Para que este tema sea más fácil de comprender por quienes están interesados. Que ya sabemos muy bien que no son pocos. Este tema atrae la atención de mucha gente. De hecho, todo el mundo quiere saber quién fue en una vida anterior. ¡Ay, cómo me gustaría saber quién fui yo en mi vida anterior! Y si tenemos en cuenta que yo es el modo en que llamamos a nuestro cuerpo físico, es aquí donde claramente se pone de manifiesto que la gente no tiene conciencia que quien reencarna es el ser y no el humano. Y esa percepción humana de lo que es la reencarnación solo obedece al miedo a la muerte física, como producto de estar viviendo únicamente desde la estructura material, desde el cuerpo, desde el lado humano de nosotros, que es inevitablemente quien en algún momento se va a morir. Así es que no me vengas con eso de que tú eres una persona muy espiritual, no me vengas con eso, porque si en verdad lo fueras, este tema de la reencarnación no sería ningún enigma para ti. ¿Sabes? Ninguno. Lo comprenderías perfectamente. Y de ahí que aquí en mi Ganzúa siempre hago tanto hincapié en la importancia que tiene conocernos a nosotros mismos. Es por eso que siempre te digo que es muy importante que nos conozcamos a nosotros mismos, ya que si el ser y el humano se encontraran verdaderamente conectados, conscientemente conectados, aquí dentro de esta estructura, no tendríamos ningún problema en entender esa parte del mapa de la vida. Ningún problema. Ahora déjame, como siempre lo hago, darte un ejemplo utilizando elementos de la vida diaria, de todos los días, para que esto, te sea bien fácil de comprender. Mira, yo mismo cada tanto me tomo unos días para descansar y para despejarme un poco. Eso es lo que llamamos comúnmente salir de vacaciones. Todos alguna vez hemos salido de vacaciones, ¿verdad? Bueno, yo también a lo largo de mi vida he salido varias veces de vacaciones. Y si las puedo recordar, si las recuerdo a todas ellas, es porque estoy consciente de cada una de ellas. Cada vacación que tuve, yo puedo decir que fue distinta, que fue única. Y yo soy quien decide si quiero volver a estar en algún lugar en particular o continúo visitando lugares distintos. O sea que en este caso, yo me transformo en algo así como el hilo que va enhebrando cada una de las vacaciones que he tenido en mi vida. Y por supuesto, cada una con sus respectivas experiencias. ¿Me vas entendiendo, verdad? Así es que bien podría decir que yo he revacacionado muchas veces en mi vida. Y aquí obviamente estoy utilizando la palabra revacacionado
para establecer ese paralelo con la palabra reencarnado. Y yo estoy consciente de cada una de esas vacaciones que he tenido, pero las vacaciones no están conscientes unas de las otras. Yo soy quien está consciente de cada una de ellas. ¿Se entiende, verdad? El cuerpo humano es para el ser lo que cada lugar al que voy de vacaciones es para mí. Cada vacación es para mí una nueva experiencia. Del mismo modo que cada criatura humana es una nueva experiencia para el ser que la habita. Y por favor, ten muy presente que cuando digo ser, no estoy hablando de religión. Aléjate de ese pensamiento, porque las religiones, todo lo que han hecho hasta ahora, ha sido confundirnos y enredarnos en un cuento que cada vez es menos sostenible. Así es que, repito por enésima vez aquí en Migansúa, que cuando digo espíritu, cuando digo Dios, cuando te digo ser, no estoy hablando de religión, estoy hablando de una cuestión estructural, de tu estructura, de la mía y de la de todos. La estructura del ser humano es muy anterior a todas las creencias, ¿sabes? Y a todas las religiones. Así es que, si queremos entrar en el terreno de la comprensión, si queremos empezar a comprender esto con el pie derecho, empecemos por no mezclar cosas que no van juntas. ¿Me entiendes, verdad? Esto que te estoy diciendo va más allá de las religiones, de las creencias, de las tradiciones y de toda esa chatarra que se ha convertido en algo así como el palo en la rueda que desde hace siglos no nos permite evolucionar como raza, que es para lo que estamos aquí, para evolucionar. Así es que ya estamos claros con respecto a que quien reencarna no puede ser la carne misma, ¿me entiendes? Ya que eso, es algo que carece de sentido, ¿verdad? Pero como a nosotros nos encanta creer, nos gusta mucho más creer que saber, es que creemos ser solo un cuerpo físico y como tal nos comportamos. Y de ahí que nos pase completamente por acá desapercibido ese hilo del que te estaba hablando, ese hilo que todo lo enhebra, que todo lo conecta. Ese es un hilo que no está fragmentado, porque sabe que cada una de las experiencias que va obteniendo siempre acaban siendo parte de un todo. Todas las experiencias humanas se van sumando unas a otras y se acaban convirtiendo en una sola gran memoria, a la que le ponemos muchos nombres, pero no importa. Vamos a ponerlo así de un modo bien simple. Así es que, hablando ahora concretamente de nuestra propia estructura, te digo que hay un lado de nosotros que no es humano y que es el equivalente a ese hilo del que te estaba hablando. Me refiero al ser, ser humano y todas las experiencias humanas que ha tenido él, el ser, todas las experiencias sumadas, como te decía antes, forman una sola gran memoria. Esa es la conciencia del ser. Es un gran cúmulo de información obtenida a través de la suma de todas las experiencias físicas que el ser haya tenido. Y de ahí la importancia de conocernos a nosotros mismos. Esto nos pasa a todos, ya que si logramos conectar nuestras dos naturalezas conscientemente, tendríamos acceso directo a esa gran memoria. Y nuestro paso por este mundo sería de una calidad muy superior a la que tenemos. Así es que, si vivimos con tantas limitaciones, es por no interactuar conscientemente, en vida, con ese hilo del que te hablo. Ese hilo que todo lo conecta con el ser, o el espíritu, o Dios, lo cual no tiene nada que ver con cuestiones religiosas, absolutamente nada, sino que forma parte de nuestra propia estructura. En otras palabras, toda esta confusión sucede porque gracias a nuestro ego vivimos con el ser por un lado, por allá, y el humano por otro. Y lo único que tienes que hacer, si en verdad quieres comprender esta parte del mapa de la vida, es dejar de funcionar solo desde tu falso yo. Tienes que dejar de funcionar solamente desde tu ego. Y ese es el propósito de la existencia de Migansúa. Para eso existe Migansúa. Dejarte saber la importancia que tiene conocernos a nosotros mismos. Hay un ser que va enhebrando cuerpos humanos, vidas humanas y recogiendo las experiencias obtenidas a través de cada uno de ellos. Y hasta aquí me he referido concretamente a la reencarnación del ser, que es quien reencarna en cuerpos humanos. Y espero que hayas comprendido esta parte de la reencarnación, para lo cual
bueno, solo te hará falta dejar de cuestionar tu propia naturaleza y aceptar que como parte de tu estructura, además de con un cuerpo físico, también cuentas con un ser. Por algo dices que eres un ser humano, ¿verdad? Y de ahí que siempre te diga que cuando funcionamos nada más que desde el lado humano de nosotros, estamos funcionando a media máquina. ¿Me entiendes ahora? Y sin darnos cuenta, bueno, funcionando así, estamos permanentemente cuestionando nuestra propia naturaleza, dejando al ser por allá, olvidado por completo. Y esa disociación se la debemos primero a ciertas instituciones, que desde hace siglos se han encargado de llevar a cabo esta ruptura imperdonable entre el ser y el humano. Y luego a nuestro ego, que se ha aprovechado de la situación hasta ocupar un lugar de privilegio en lo que es el control del comportamiento humano. Tu comportamiento, del mío y del de todos. Pero no quiero apartarme del tema central, ya que esta que acabo de explicarte no es la única vía que existe para hacer posible la reencarnación, ¿sabes? Porque aquí también se tiene que dar simultáneamente otro proceso, para que la reencarnación se complete, se acabe de concretar. Y esto se lleva a cabo debido a la información que viaja en la misma genética humana. Y por favor, aquí presta muchísima atención, porque si en el medio ambiente en que vamos creciendo desde niños resulta que hay algo que se sintoniza con alguna información que ya está impresa en nuestra memoria genética, esa información dentro nuestro, por una simple cuestión de simpatía, de resonancia, va a responder espontáneamente, se va a disparar sintonizándose con ese algo que está pasando en aquel medio ambiente en el que estamos habitando, para después acabar siendo parte de nuestro comportamiento. Recuerda que en tu estructura física hay mucha información genética, muchísima, información genética de tus padres y de tus abuelos y vaya a saber de cuántos más. Y por eso el parecido físico a veces llamativo con algún familiar contemporáneo y por qué no también con algún antepasado lejano e incluso ciertas habilidades heredadas de algunos de ellos, incluso hábitos y formas de caminar y una gran cantidad de información genética que se manifiesta físicamente en la gente, a veces muchas, pero muchas generaciones más tarde. Y de ahí que siempre te diga que en nuestro comportamiento no hay casi nada que sea original, ¿sabes? Casi nada. Ya sea por la enorme programación que recibimos en nuestra casa desde que nacemos, como también por esa información que el medio ambiente suele disparar en nuestra genética. Información que ya se encontraba dentro nuestro y que se dispara ante la propuesta externa, por simpatía. Y de ahí entonces que si dejáramos de andar buscando respuestas existenciales siempre fuera de nosotros y nos quitáramos esa fascinación exagerada que tenemos con el más allá, como siempre te digo aquí en Megansuga, si dejáramos de estar tan enajenados corriendo detrás de extraterrestres, de platos voladores y de agujeros negros, y cuidado que no estoy diciendo que esto no exista, Lo que estoy diciendo es que todas esas propuestas que siempre andas buscando lejos de ti, bien lejos, y cuando más lejos mejor, siempre estuvieron dentro tuyo. No recordamos lo que somos, nos hemos olvidado de nosotros mismos por completo. El ser y el humano se han perdido de vista uno a otro. Y todo esto gracias a un intruso, a una especie de intermediario que al igual que todos ellos ha terminado por joderlo todo, el ego. Y de ahí que siempre te diga que somos el menos conocido de todos nuestros conocidos. Hemos olvidado que dentro nuestro, aquí, se encuentra contenido un universo completo, incluyendo a esa fuerza universal a la que nosotros mismos hemos bautizado con el nombre de Dios. Tú no te das una idea de cuánto más fácil es comprender esto a lo que llamamos reencarnación, una vez que hemos recordado lo que verdaderamente somos. Una vez que el ser y el humano se reencuentran y comienzan a funcionar juntos en esta estructura maravillosa, a funcionar conscientemente juntos. Únicamente así podremos considerarnos verdaderos seres humanos, ¿sabes? Y ahí no existe el plan A y el plan B, ¿sabes?
Eso no es negociable. Esto que te estoy diciendo es únicamente así. Como te decía antes, en el comportamiento de una criatura humana, no hay prácticamente nada que sea original. El comportamiento humano siempre dependerá de la información que hayamos recibido, tanto genéticamente, de parte de nuestros antepasados, nuestros padres, nuestros abuelos, y van a saber de quién más, como en el medio ambiente en que crecimos, y también mediante la información proveniente del ser, si es que hacemos contacto con él y aceptamos que éste existe tan de verdad como cualquiera de nuestras piernas o nuestros brazos, pero en el lado humano de nosotros no se encuentran las herramientas que hacen falta para poder comprender estas cosas. Eso es lo que te estoy diciendo, porque allí estamos limitados a nuestra memoria temporal, ¿sabes? Que justamente vive por el tiempo que vive nuestro cuerpo, y a nuestros 5 sentidos físicos. Y desde ese lado de nosotros lo único que podemos hacer es dudar, es especular, y como lo hacen muchos, dar explicaciones que no explican nada. Te dije que en 20 minutos te explicaría cómo es que funciona el fenómeno de la reencarnación, y sé que en lo que hace a mí he cumplido. Así es que el ser solo se queda con la información que obtuvo durante su paso por aquí, en su experiencia junto a la criatura humana, a un cuerpo. Y simplemente lo que hace es que la suma, la agrega a la información ya existente en la memoria grande, en su memoria, en la memoria del ser. Esa misma memoria con la que si aprendiéramos a hacer contacto aquí y ahora, la calidad de nuestra vida, como te decía antes, sería muy, pero muy superior a la que tenemos por estar viviendo solo desde nuestro lado más externo, nuestro lado más frágil y más limitado, por estar viviendo solo desde nuestro lado humano. Así es que te repito, cada vez que vayas a decir que tú eres una persona muy espiritual, porque leíste un par de libros, o porque fuiste a una conferencia, alto. Alto, espera, detente, porque en la medida que tengas tantas dudas existenciales, eso que crees de ti mismo, que eres una persona muy espiritual, no pasará de ser una utopía, una expresión de deseo y nada más. La reencarnación existe. Sí, existe. Existe así, de este modo que te lo acabo de explicar. Existe como parte de un diseño estructural del cual nosotros somos parte. No lo compliques más. No lo compliques más. Aquí la gran tarea consta de escapar de nuestra propia trampa. Así es que despierta y date cuenta, porque ni tú, ni yo, ni nadie podría existir físicamente hablando de no haber pasado por ese proceso al que nosotros llamamos reencarnación. Y si lo ponemos en duda, es porque al funcionar solo desde nuestra humanidad no lo recordamos. Mira si será importante conocernos a nosotros mismos. Mira si será determinante pasar por esta experiencia desde nuestra doble naturaleza, desde el ser y desde el humano, simultáneamente, funcionando juntos, conscientemente. Querido amigo de mi ganzúa, yo te sugiero que empecemos a vigilar a nuestro ego para que no nos haga poner tanta resistencia y así podamos recuperar el sano hábito de escuchar limpiamente con el propósito de seguir aprendiendo. Al fin y al cabo, siempre decimos que la vida es una escuela, ¿verdad? Y que estamos aquí para aprender. Bueno, entonces, dejemos de actuar como si ya lo supiéramos todo. Y antes de terminar, por hoy te quiero dejar con una de esas frases que siempre es bueno tenerlas presentes. Esto es con el sano propósito de quitarle poder a nuestro ego. No saber no es una buena razón para negar, ¿sabes? No alcanza con eso, no es suficiente. Cuando no sabemos, no sabemos. Y ahí es cuando tiene que aparecer el saludable hábito de escuchar. Esa pequeña parte del mapa de la vida al que nosotros llamamos la reencarnación, existe así, de ese modo que te lo acabo de explicar. Así es que despierta.
despierta y date cuenta, porque como siempre te digo aquí en Mi Ganzúa, o te iluminas tú o no te ilumina nadie. Nadie. Nos vemos, aquí como siempre en Mi Ganzúa. Chao.